José Rodrigo Arechiga Gamboa, referido a menudo por su alias el Chino Anthrax, nació en Dicam, Sonora, México, el 15 de junio de 1983. En el 2008, tras la captura de Vicente Zambada Niebla, el niño, Arechiga Gamboa se convirtió en jefe de plaza y jefe de sicarios al servicio del Mayo Zambada en áreas activas como Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua y Nuevo León. Era un miembro del Cártel de Sinaloa, una organización criminal dedicada al narcotráfico encabezada por Ismael El Mayo Zambada, narcotraficante más buscado de México. El Chino Anthrax comenzó a trabajar para el Cártel de Sinaloa como guardaespaldas de Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, hijo de Ismael El Mayo Zambada, al igual que el llamado Jaguar. Ambos comenzaron su carrera como guardaespaldas de los capos más poderosos de Sinaloa, hasta el año 2008. Tras la separación de la organización de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva ese año, pasó a formar los Anthrax, un brazo armado del cártel de Sinaloa, responsable de proporcionar servicios armados de seguridad a Ismael El Mayo Zambada e hijos. El inicio. Arechiga Gamboa nació en Dicam, Sonora, México, el 15 de junio de 1983, y no en Culiacán como muchos creían. Después de una corta infancia en su natal Sonora, su familia junto a él se mudaron a Culiacán, lugar donde el Chino Anthrax, o en ese tiempo el apodado, solo creció y tuvo una adolescencia muy dura y se desempeñó en trabajos como vendedor de hamburguesas, hasta de lavacoches. Fue en este trabajo donde veía cómo día a día llegaban los pesados de la colonia y dejaban sus lujosos coches para que él solo los lavara. Así nació la idea de Rodrigo de unirse al cartel mediante un amigo que ya se desempeñaba como sicario. Fue el Chente Anthrax quien le dio la mano y lo recomendó con los mandos para que el Chino Anthrax iniciara su carrera delictiva. Una vez adentro del cartel se le encargó como primera misión de iniciación que le diera muerte a un sujeto el cual tenía deudas con el cartel. Fue así que ese día Rodrigo, o mejor conocido como El Solo, se dirigió en moto hasta el domicilio del sujeto, el cual se encontraba con otros sujetos ingiriendo bebidas alcohólicas, y una vez lo tuvo de frente disparó hacia él en repetidas ocasiones, así dándole muerte. Como anécdota se cuenta que el Chino Anthrax había dejado su moto casas atrás de donde ocurrió el atentado. Una vez cumplió con su cometido, se dirigió hacia su moto, pero esta no quiso arrancar, así que no quedó de otra más que emprender la huida a pie. Corriendo entre las calles de dicha colonia se le perdió de vista ese día. De chico era bueno para los golpes. En la colonia Margarita, Las Huertas y Sinaloa, si se camina por algunas viejas bardas, todavía pueden observarse rastros de los grafitis que hacía con sus amigos, en aquella época de cholo territorial. Era de los primeros en brincar en las peleas callejeras. Nunca se amedrentaba ante nada ni nadie. Pasó de cholo de barriada a sicario. De sicario a una suerte de dandy sinaloense que vestía impecable y gustaba de lujos extremos, viajes y armas exóticas. Pero no todo fue miel sobre hojuelas o mera suerte en la vida criminal de Rodrigo. Antes de llegar a esos lujos y vivir su vida de magnate, le tocó iniciar su carrera delictiva en la terrible época justo donde el cartel de los Beltrán Leiva y el cartel de Sinaloa se dividieron, y comenzó la cruenta guerra del 2008, donde el día a día de los sicarios de esa época era vivir entre fuego y plomo. Fue así que en dicha guerra fueron cayendo muchos de sus amigos de infancia, los cuales ya de adultos fungían al igual que él como sicarios. Solo pocos la contaron. Entre los amigos de la infancia del Chino que pudieron abrirse paso a punta de bala, están el Chente Anthrax y el J-23. Corría el violento 2008 cuando en Culiacán se supo de la existencia del Chino Anthrax. Las únicas crónicas de aquel tiempo son los narcocorridos, que dejaron constancia de que Arechiga Gamboa entró al quite en la guerra que se habían declarado los grupos de narcotraficantes que estaban aglutinados en el cártel de Sinaloa. Fue así que entre los grupos de sicarios que peleaban la plaza se estaba dando a notar un muchacho que se decía era muy bueno para los enfrentamientos, en los cuales como arma distintiva siempre le gustaba portar su famosa 5.7, o conocida en los bajos mundos como mata policías. Después de un tiempo en las calles, se le encomendó unirse a otro grupo de sicarios más allegados a Vicente Zambada alias El Vicentillo, y así formar parte del anillo de seguridad del hijo del Mayo Zambada, y entonces al Chino le cambió la suerte. Fue justo en ese momento cuando el Chino tomó el mando de la seguridad personal del Vicentillo y reclutó un puñado de sicarios, el cual en la guerra del 2008 conoció y eran de su mera confianza, formando de esta forma a los Anthrax.
El 4 de noviembre de 2008 el grupo tuvo una de sus primeras bajas, al ser asesinado en un lavado Alfredo Vizcarra Vega, conocido como el Fello Antrax, hijo del comandante de la Policía Ministerial del Estado, Martiniano Vizcarra Burgos. Supuestamente, antes de la balacera en el autolavado de la colonia 10 de Mayo había estado el chino, pero se había marchado cuando arribó el comando a atacar a los presentes. Pero el verdadero ascenso de Arechiga Gamboa comenzó tras el arresto de Vicente Zambada Niebla, en marzo del 2009. Fue cuando quedó en una posición jerárquica superior, pues el Vicentillo le tenía estimación personal. Desde entonces fue llamado el que vigilaba la plaza de Culiacán, la más importante para el cártel de Sinaloa por ser donde habitan sus familias. Mientras que el grupo de sicarios era conocido a través de redes sociales y en canciones, la Secretaría de la Defensa Nacional identificada a miembros como René Velázquez, conocido como el Sargento Phoenix, el Gato Negro o el Talibán, detenido por el ejército en el 2008, y actualmente muerto. Las autoridades federales y locales han identificado a por lo menos 10 integrantes, unos abatidos en batalla y otros más en activo. Uno de los primeros que murieron, además del Fello, fue Redel Castro, alias el Pocho Antrax, muerto por mano propia al suicidarse una noche de copas. En mayo del 2011, Franklin Holguín Velázquez, el Frankie, o el 2, fue asesinado por el ejército junto con Jesús Humberto Corona Guillén, el Chuve, y Pedro Valenzuela Mesa, el Pedrón. Los tres fueron torturados por elementos del ejército cuando fueron detenidos en una finca abandonada ubicada al sur de Culiacán, a 1 kilómetro de la carretera México 15. Confundidos con secuestradores, los tres Antrax pasaron por vejaciones antes de ser ultimados, ya que llevaban a un individuo atado y mutilado, al cual iban a matar al solar baldío. Meses más tarde, Francisco Arce Rubio, el Pancho Arce, identificado como el cuarto en la estructura de la célula, fue asesinado mientras jugaba fútbol en el campo de barrio de la colonia Emiliano Zapata. Era la noche del 31 de octubre del 2011 cuando el cuerpo del Pancho Arce quedó tendido sobre el campo de fútbol, su deporte favorito. Estas bajas comenzaron a debilitar al grupo, y en Culiacán se hablaba que el Mayo Zambada había optado por retirar de escena al chino mientras las cosas se aclaraban. Sin embargo, las pugnas internas en el cártel de Sinaloa continuaron hasta el 22 de febrero del 2012, cuando fue asesinado Adrián Antonio Núñez González o Roque Landeros, conocido como el Roque Antrax. El Roque fue ultimado junto con otros tres. Ricardo Ontiveros Edesa, Jesús Antonio Mendoza, José de Jesús Sánchez Vidrio. También murió César Daniel Limona Mezquita, que fue identificado del grupo contrario. En la escena se había mencionado que estuvo presente otro integrante identificado con su nombre de pila, Melesio, alias el Mele. También las autoridades han mencionado a Eusebio Imperial, el Cheyo Antrax, primo hermano de Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo, hijo del Mayo Zambada. Como instructor y reclutador se menciona el Traca, y como financiador el Changuito. Por último, el Monkey Bombas es otro de los sicarios señalados por la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Incluso el semanario Río 12 publicó que este individuo fue detenido por la Policía Municipal y un grupo de marinos por órdenes del entonces secretario de Seguridad Pública de Culiacán, Alfonso Carlos Ontiveros Salas, quien supuestamente fue amenazado por los Antrax debido al arresto del Monkey y otros integrantes del equipo. Según el parte elaborado por los elementos Oswaldo Aguilar Martínez e Irán González Escarpulli, todo ocurrió alrededor de las 9:50 horas del jueves 14 de noviembre. Relataron que patrullaban las calles de mencionado sector, cuando de repente observaron a un hombre por la calle Fernando Cuen portando un chaleco antibalas. Aguilar Martínez, al ir de copiloto, alcanzó a ver al sospechoso que se estaba subiendo un vehículo Mercedes-Benz color gris, por lo que le dijo a su compañero que le cerrara el paso. Al verse rodeado, Arano Montaño optó por descender de la unidad y escapar a pie, por el personal naval lo persiguió corriendo. Fue el oficial González Escarpulli quien brincó de la caja de la unidad de la CEMAR y persiguió a Arano Montaño hasta darle alcance, debido a que éste cojeaba. Se arrojó al suelo, y al llegar el infante de marina observó que pretendía sacar algo de entre el chaleco antibalas, el cual tenía la leyenda en letras grandes. Q. Forcejearon hasta que el marino lo golpeó para neutralizarlo. Llamó al resto de los compañeros.
Al revisarlo le encontraron una pistola calibre 9 milímetros de la marca Beretta con 7 cartuchos en el cargador y uno en la recámara. Al acudir a inspeccionar la camioneta, se encontraron en el asiento del copiloto un fusil AK-47 marca Polytech Incorporated, de fabricación china. Tenía puesto un cargador con 29 cartuchos útiles y de repuesto había otro cargador abastecido. Al ser cuestionado, dijo que las armas las traía para defenderse de los grupos rivales, ya que actualmente se encontraban peleando por la plaza. Dijo que también usaba ese arsenal para dar seguridad a su jefe, al que conocían con el alias de El Changuito Anthrax, se lee en el parte oficial. Todo esto fue posteriormente ratificado por el personal naval al declarar dentro de la averiguación previa que fue consignada. Sin embargo, sus nombres, sus apodos, eran del dominio público. En abril de 2013 Arano Montaño y Félix Núñez fueron detenidos por el entonces secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Alfonso Carlos Ontiveros Salas, en un operativo en las inmediaciones del Panteón Jardines del Humaya. Trasladados con un arsenal a la comandancia de Bachigualato, uno de los involucrados en este caso aseguró que fue el director de la Policía Ministerial Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, Chuy Toño, quien le telefoneó a Ontiveros Salas para que los dejara en libertad, a lo que este accedió a regañadientes. No te metas en broncas, le habría dicho Chuy Toño a Ontiveros con cierta resignación. Libres pero fichados, el Changuito y el Monkey intimidaron al funcionario de seguridad. Temiendo por su vida, el alcalde Moisés Aarón Rivas Loaiza, apoyado por el gobernador Mario López Valdés, enviaron de vacaciones forzadas a Ontiveros, hasta que las aguas se calmaron con su renuncia que disfrazaron de licencia indefinida. Del expediente obtenido, se puede advertir que la Marina andaba en persecución de los Anthrax. Un par de días atrás, en el ranchito de los Burgos, El Salado, había sido detenido Ismael Zambada Imperial, hijo del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Durante el operativo había escapado su primo Eliseo Imperial Castro, alias El Cheyo Anthrax, integrante importante de este grupo criminal. Quizá por ello, fue detenido primero Rafael Guadalupe Félix Núñez, el Changuito Anthrax, en un operativo realizado en la colonia 10 de Mayo, cuando se encontraba supuestamente a bordo de un automóvil Nissan Sentra, en donde le encontraron un fusil AK-47 y 1 kilogramo de cocaína. Vienen por todos los Anthrax, decían en los corrillos policíacos. Lo cierto es que Arano Montaño y Félix Núñez lograron ampararse para no ser trasladados de penitenciaría. De los dos, el único que cuenta con un proceso de extradición hacia los Estados Unidos es el Changuito Anthrax, quien es requerido por la Corte de Distrito de San Diego, California, en donde fueron juzgados su jefe el Chino Anthrax y Serafín Zambada Ortiz. Además, también cuenta con orden de presentación ante el juez El Mallito Gordo, su hermano Ismael Zambada Siqueiros, El Mallito Flaco. También está en la lista el Cheyo Anthrax, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, y otros socios del cártel de Sinaloa, algunos prófugos y otros más bajo custodia en México. De aquel bajo perfil público que tenía cuando comenzó su carrera delictiva en la colonia Las Huertas, en sus últimos años de libertad José Rodrigo Arechiga Gamboa pasó a exhibir su vida de glamour, lujos y excesos que lo llevaron hasta aparecer fugazmente en televisión junto a la socialite Paris Hilton, en una pelea de Pacquiao en Las Vegas. Hasta que antes de disponerse a celebrar el Año Nuevo fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Schiphol, en Ámsterdam, cuando intentaba abordar un avión con destino a la Ciudad de México. Justo un mes después de que la DEA detuviera a Serafín Zambada Ortiz, otro hijo del Mayo Zambada, en el paso fronterizo de Nogales. Ahora José Rodrigo Arechiga Gamboa estará enfrentando cargos similares que él será en la Corte del Distrito Sur de California, en San Diego, pues apenas el 20 de diciembre la Fiscalía había solicitado al juez una orden de aprehensión por conspirar para introducir 500 gramos o más de cocaína y marihuana a los Estados Unidos. En Ámsterdam, el chino fue recluido en una prisión preventiva y 2 días después tuvo su primera audiencia con un juez, en donde se le dio a conocer su situación y los motivos por los cuales lo arrestado, eminentemente con fines de extradición a Estados Unidos. Desde semanas atrás, Arechiga Gamboa había posteado comentarios en su cuenta de Instagram, JamesBond57, que se encontraba en ese país, disfrutando de la vida y los placeres. De hecho, el jefe de sicarios exhibía su itinerario.
Por lo menos viajó a países árabes como Dubái, se paseó en ferry por el Mediterráneo, visitó Barcelona, Francia, y otros países de Europa. A esa vida de glamour la acompañan el derroche y el exotismo. Fotos acostado en una cama, bebiendo champaña cara, con un grupo norteño tocando sus corridos, imágenes de sus ejercicios en el gimnasio privado que tenía, vídeos de entrenamientos en la sierra. A sus seguidores los consentía con rifas de celulares, lentes y hasta un jeep color rojo, aunque se desconoce si concluyó con el juego con sus narcofans. Pero una de sus mayores audacias fue aparecer fugazmente a un lado de la socialite Paris Hilton, durante una pelea de Pacquiao. En un video del YouTube, alcanza a verse el rostro de Arechiga Gamboa, su mano rodeando el hombro de la chica, y el anillo de la calavera que lo distinguía. Respecto al apodo de Anthrax, algunas fuentes señalan que se le ocurrió a Arechiga Gamboa, su fundador y patrocinador, en la época de la guerra de Irak, cuando este mal provocado por una bacteria, generó pánico en el mundo ante un ataque químico masivo.